Después de la desaparición del fiscal César Suárez, se ha manifestado mucho de sus compañeros de profesión. Así lo hizo el doctor Darwin Muñoz y también ahora la doctora Michelle Luna, quien es agente fiscal y representa a la Asociación Nacional de Fiscales del Ecuador, Núcleo de Guayas. Denuncia una campaña de desprestigio en contra del gremio. También manifiesta una serie de retaliaciones, ya que se les amedrenta, se les amenaza a través de sumarios inventados. Se queja de inseguridad legal y física. Es por ello que son ya 7 los fiscales desaparecidos desde el año 2019. Algo muy importante que ya lo dijo el fiscal Muñoz es que hay personas puestas a dedos en puesto de máxima responsabilidad y que no tienen ni experiencia ni capacidad, que no se respetan los concursos de merecimientos y que esos importantes cargos son ocupados más bien por personas de confianza, que no velan por la institución, sino más bien por intereses personales para no perder el puestito. Es decir, más claro, blanco y en botella. ¿A quién se referirá? Quizás con la referencia 1020 se nos viene alguien a la mente, o quizás la palabra impericia nos da alguna idea. Michelle Erika Luna Quinde, soy agente fiscal y estoy representando a la Asociación Nacional de Fiscales del Ecuador, Núcleo Guayas, por delegación del presidente. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el malestar que existe en contra de los fiscales, doctora? Bien, considero que la campaña de desprestigio y desinformación que se ha emitido desde el gobierno anterior hasta por nuestras propias autoridades ya ha cosechado sus frutos. Son 7 compañeros asesinados desde el 2019, teniendo pues la última víctima, a nuestro querido compañero César Suárez, el día de ayer. El malestar no solamente es por la profunda pérdida que implica el que nos arranquen a nuestros compañeros de nuestro lado, que perdamos como sociedad a excelentes funcionarios, sino también que se desmerezca el esfuerzo y sacrificio que hacemos quienes conformamos la función judicial. Se nos ha metido a todos en una bolsa y se nos procura constantemente amedrentar, amenazar, amilanar de distintas maneras, al punto que ya ni siquiera los sumarios que nos inventan son los que nos quitan el sueño, sino que incluso tememos por nuestra vida. Pregunto yo, Harvey, ¿cómo es posible que nosotros, funcionarios judiciales, podamos realizar nuestro trabajo a cabalidad, con la confianza que necesitamos para hacer lo correcto, lo justo, si estamos siendo perseguidos de distinta manera? ¿Cómo es posible que no podamos tener seguridad jurídica ni seguridad real en nuestras propias instituciones? ¿Qué es lo que ustedes piden los fiscales? Consideramos que el discurso de que no hay presupuesto ya se ha quedado sin piso. Sabemos que falta mucha voluntad de trabajo. Por ejemplo, en el contexto de la inseguridad que vive el país estos últimos días, incluso el director general del Consejo de la Judicatura dispuso que se realicen análisis de riesgos. Pregunto, ¿se ha realizado? No, volvimos a las actividades sin que se precautelara la integridad de nuestros compañeros. Y tanto es así que seguimos realizando labores presenciales, últimamente en teletrabajo debido al asesinato de César, pero seguimos siendo expuestos de una u otra manera. Hay otras actividades que también se tienen que realizar, hay reformas que se deben analizar, pero que no se dan y no dependen del presupuesto, dependen de la falta de voluntad y dependen de la falta de experiencia y de capacidad de las personas que están en esos cargos, que deben cuidarnos o protegernos de alguna manera. Pero como lamentablemente no se dan los concursos de mérito y oposición, estamos con personas que no tienen la capacidad en puestos tan importantes y tan delicados, personas que son puestas a dedos porque cumplen de alguna manera con requisitos de confianza de la autoridad nominadora, pero que al final del día esto también genera una zozobra dentro de las instituciones, porque no sabemos si al final la persona que depende a su vez de esta persona puesta a dedo está respondiendo al deber ser o está respondiendo a lo que le exigen para no quitarle el contratito de turno. Doctora, ¿usted no cree que con sus declaraciones que está haciendo en los medios de comunicación va a tener repercusiones y va a tener sanciones? Bueno,
En mi vida yo había tenido un sumario abierto. Desde el año pasado se me han inventado una serie de sumarios justamente por levantar la voz, por el respeto y la defensa de los derechos míos y de mis compañeros. Ya no me sorprende que me sigan creando y generando más cuestiones nuevas por parte de mi propia institución, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Lo que ya en este momento lo que me preocupa es mi seguridad física. ¿Usted ha solicitado seguridad para usted? No, no en lo absoluto, porque yo no he sido amenazada por grupos de delincuencia organizada. Al contrario, lo que me preocupa hoy en día ya es mi seguridad, mi integridad física por parte de las declaraciones que estoy dando en contra de las autoridades que no han hecho su trabajo y que también son responsables en las muertes y asesinatos de nuestros compañeros. El efecto Luna, podemos decir en usted. Efectivamente, hubo muchos cambios, sobre todo en judicatura, a partir de que se puso en conocimiento de la ciudadanía lo que ocurría en Florida Norte y en otras unidades judiciales, donde se mejoró la forma en la que nuestros compañeros trabajábamos y en la que nosotros también, fiscales, defensores públicos y abogados en el libre ejercicio, también pues sufríamos dentro de estas instalaciones. Ese fue el tan conocido efecto Luna. Pero ya esto es algo mucho más grande, Harvey. Ahora estamos yendo a instancias internacionales porque nos está costando la vida hacer nuestro trabajo y eso es inadmisible. La semana pasada, en la Asamblea Nacional, se recomendó la interpelación del exministro de Inclusión Económica y Social en el gobierno de Lasso. Me refiero al economista Esteban Bernal. Se argumenta un supuesto incumplimiento de funciones. A Bernal se lo investiga por haber retirado el bono de desarrollo humano, sin previo aviso a miles de beneficiarios. Recordemos que este bono se empezó a dar en el gobierno de Yamil Maguad en el año 1998 con el nombre de Bono Solidario, y que eran en principio de $15 mensuales a las madres y $7.60 a personas de la tercera edad. Fue en el gobierno de la Revolución Ciudadana, sí, que mejor se lo distribuyó y con más cobertura. Se lo aumentó de 35 a $50 mensuales. Pues este exministro Bernal, de un plumazo lo quitó a miles de personas realmente necesitadas, so pretexto de minimizar gastos en el Estado. Hay testimonios en muchas partes del país, pero la asambleísta Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana, quien preside la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional, se ha referido a casos específicos en la comunidad serrana de Intac, en la provincia de Imbabura. Este exministro Bernal es el mismo que sin empacho ni rubor alguno expuso los supuestos logros de la política del MIES para reducir la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Y lo hizo nada más y nada menos que en un seminario del Banco Mundial. En aquel simposio, tan irresponsablemente, manifestó que el gobierno del encuentro, como así se lo conocía antes del caso León de Troya, por el cual todo este fárrago de ineptos marcharon para su casa. Manifestó, que había iniciado una intervención de emergencia para recuperar el bienestar de las niñas y niños a través del proyecto Infancia con Futuro, que supuestamente era el proyecto social de mayor impacto de la historia. Vaya burda y grosera mentira, tanto como aquel panfleto, recopilación de informes inflados de distintos ministerios de Lasso, y que los mezcló y dejó un supuesto libro. Estoy seguro que esta tarea de ineptos y mangantes que gobernaron junto a Lasso jamás se preocuparon de leer por escribir los nulos logros del gobierno del cual formaron parte. Textualmente les estaba diciendo, sí, el ministro cumplió la ley, pero la gente, como si el Ecuador fuera un tema solo de emociones. El Ecuador es un estado de derecho, no un estado de emociones. Hay que cumplir la ley. Por lo tanto, ¿cómo funciona esto? Se genera un puntaje. Ese puntaje es 29.77. De ahí hacia abajo, usted puede entregar el bono. Quien tiene 29.78, ya no. Porque si yo pagase a aquellas personas que la comisión dice que por qué les saqué, eso se convertía en pago indebido, observado por la Contraloría General del Estado y glosado.
No puedo sostener a las personas, ningún ministro lo va a hacer, ninguno lo hizo históricamente. Entonces mencionaba, pero ¿por qué no hizo una verificación a 7,000 personas? Ni teniendo el día, quiméricamente hablando, le decía la presidenta, 72 horas y trabajando los 30 días solo para verificar a 7,000 personas si son bien excluidos o mal excluidos. Es una barbaridad y una utopía de la política. Pero son más de 34,000 las familias que han sido excluidas. Esto según lo que ha dicho Zaida Rovira, que es la actual titular del MIES. Ha informado que en los años 2022 y 2023 se excluyó de estos beneficios a 34,907 ciudadanos y que solamente luego de que se presentaron las demandas en contra del ministerio por falta de notificación se tomaron las acciones necesarias, pero estamos hablando de comprender en su contexto. Primero, es un dato erróneo, porque les está informando solo el bono de desarrollo humano. En transferencias, solo le voy a contar hasta diciembre del 2022, cuando fui ministro, no se excluyeron 34,000, se excluyeron 289,000, ni siquiera informar bien saben. ¿Sí? 289,000, solo a diciembre del 2022, habrá que ver cuánto fue el 23, ¿no? Pero ¿sabe a cuántos incluimos? A 314,000 personas, porque eso pasa comúnmente. El gobierno del presidente Correa en su último periodo bajó de 1,700,000 a 1,000,000 de personas beneficiarias del bono. De ahí el presidente Moreno subió a 1,440,000 y nosotros nos sostuvimos. Dejamos en ese mismo nivel, pero incluyendo y excluyendo. Es decir, un cambio de beneficiarios. Un cambio entonces. Perdón. Hubo un cambio entonces, economista Bernal, es decir, se excluyó, como usted está diciendo, a 289,000 beneficiarios, pero se incluyó a 300,000. Ahora, esto de... Gracias a todos por llegar hasta aquí, al final del vídeo. Y también porque veo que hay más participación, tanto en los likes como en sus comentarios. Seguimos mañana.